La mesera pobre está encerrada en el baño con las trillizas, cansada pero firme. El millonario viudo llega, escucha el llanto de las bebés y la verdad que sale de ahí lo cambia todo. El salón del mirante Dos Sabores olía a mantequilla quemada y ambición. Julia Moreira llevaba 3 semanas limpiando las manchas que otros dejaban. En las mesas, en los pisos, en las conversaciones a media voz que fingía no escuchar. 25 años. Uniforme rojo vino que ya no era de su talla. Tenis que había lavado tantas veces que el blanco original era apenas un recuerdo, pero tenía trabajo, y eso, en su mundo, valía más que la dignidad. Mesa 7 necesita más agua, le ladró Vivian la cerda desde el mostrador, sin siquiera voltear a verla. Julia asintió, aunque la gerente ya le daba la espalda. Así funcionaba el mirante. Vivian daba órdenes, los meseros obedecían y el mundo seguía girando. 3 semanas, apenas 3 semanas, y Julia ya sabía que en ese lugar no eras persona, eras un uniforme con patas. Llenó la jarra de agua filtrada y caminó entre las mesas del piso principal. El restaurante no era de esos lujosos donde la gente come con cubiertos de plata, pero tampoco era un lugar para cualquiera. Clase media con aspiraciones, ejecutivos que querían sentirse importantes, familias que celebraban cumpleaños como si fueran eventos de estado. Y arriba, en el mezanino, estaban ellos, los VIP, los que podían pagar extra por privacidad y un mesero exclusivo. Julia nunca había subido al mezanino. Oye, la nueva, la voz de Marcelo, el mesero veterano, la detuvo junto a la cocina. ¿Ya te tocó atender arriba? No, pues rézale a quien le reces para que no te toque. Ahí arriba no hay margen de error. Un vaso derramado y Vivian te hace pedazos. Julia tragó saliva. Marcelo no era de los que exageraban. El turno avanzó como siempre, órdenes, bandejas, sonrisas forzadas, propinas que apenas alcanzaban para el pasaje del autobús. A las 9 de la noche, cuando el salón empezaba a vaciarse, Julia se permitió respirar. Faltaba una hora y podría volver a casa, donde la abuela Amalia seguramente estaría esperándola con té de manzanilla y las mismas preguntas de siempre. ¿Comiste bien? ¿Te trataron bonito? ¿Te cuidaste? Julia siempre mentía en la segunda pregunta. Estaba recogiendo platos de la mesa 12 cuando lo escuchó. Un llanto. No, 3 llantos. Agudos, desesperados, como si el mundo entero se estuviera acabando, volteó hacia la escalera del mezanino y vio a un hombre bajando con prisa. 30 y tantos años, traje oscuro arrugado, cabello revuelto, cargaba un portabebés triple que parecía a punto de desarmarse. Dentro, 3 niñas idénticas lloraban con una intensidad que hacía que los comensales voltearan incómodos. «Señor Valenza». Vivian apareció de la nada con esa sonrisa perfecta que reservaba para los clientes importantes. ¿Todo bien? No. El hombre parecía a punto de colapsar. No sé qué tienen. No paran de llorar. Ya las revisé. Ya intenté darles leche. Ya... no sé qué más hacer. Las bebés lloraban más fuerte. Algunos clientes ya pedían la cuenta. Julia se quedó paralizada junto a su bandeja. Algo en ese llanto le retorcía el estómago. No era un berrinche normal, era miedo, dolor, desesperación. «Señor, tal vez sería mejor que se las llevara a casa», sugirió Vivian, siempre diplomática. «Aquí no podemos». «Ya lo sé». El hombre pasó una mano por su rostro. «Lo siento, yo solo pensé que si salía un rato». Julia no supo qué la movió. Tal vez fue el recuerdo de su mamá cantando en el autobús cuando ella tenía 5 años y le dolía la garganta. Tal vez fue la desesperación en los ojos de ese hombre. Tal vez fue solo instinto. Dejó la bandeja en la mesa más cercana y caminó hacia ellos. «¿Puedo?», preguntó, y su propia voz le sonó ajena. El hombre y Vivian la miraron como si hubiera caído del techo. «Julia, vuelve a tu estación», ordenó Vivian,
pero su tono ya no era amable. Solo será un segundo. Julia se arrodilló frente al portabebés, ignorando el dolor en las rodillas, ignorando la mirada asesina de la gerente. Las tres bebés eran idénticas, cachetes rojos, puñitos apretados, lágrimas que no paraban. Julia extendió la mano y rozó la frente de la que estaba en medio. Ardía. «Tienen fiebre», murmuró. Entonces hizo algo que no había hecho desde que su mamá murió 13 años atrás. Acercó su rostro a la cabecita de la bebé del centro y empezó a cantar, bajito, casi en un susurro. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». La canción que su mamá le cantaba en el autobús, la canción que ella tarareaba cuando limpiaba casas ajenas para juntar para la renta, la canción que nunca le enseñó a nadie porque dolía demasiado recordar. El llanto de la bebé del centro empezó a ceder. Julia pasó a la de la izquierda, rozando su frente con suavidad, cantando la misma melodía. Luego a la de la derecha, uno a uno. Los llantos se convirtieron en hipidos, luego en suspiros, luego en respiraciones profundas. Cuando Julia terminó la canción, las tres bebés dormían. El silencio en el restaurante era absoluto. ¿Cómo? El hombre la miraba como si acabara de presenciar un milagro. Julia se puso de pie, sintiendo las rodillas entumidas. Solo necesitaban sentirse seguras, dijo. Y no sabía si hablaba de las bebés o de ella misma. «Yo, gracias». El hombre extendió la mano. «Arturo Valenza, Julia Moreira». «Gracias, Julia, de verdad». Julia asintió y volvió a su estación, sintiendo todas las miradas del salón clavadas en su espalda, sobre todo una, la de Vivian la cerda, que la observaba desde el mostrador con una expresión que Julia no supo descifrar en ese momento, pero que en los días siguientes aprendería a reconocer. Odio esa noche, cuando Julia llegó a la casa que compartía con la abuela Amalia en el barrio de Fátima. Encontró a la anciana dormida en el sillón, con las gafas colgando de la nariz y la costura a medio terminar en el regazo. Julia la cubrió con una cobija y se quedó mirándola un momento. Dona Amalia tenía 68 años y manos deformadas por la artritis, pero seguía costurando para conseguir un extra. «No quiero ser carga para nadie», decía siempre, como si existiera en el mundo alguien que pudiera considerarla una carga. Julia se preparó un té de manzanilla y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Por la ventana podía ver las luces de las casas vecinas, todas apretadas unas contra otras, como si tuvieran miedo de la soledad. Pensó en las tres bebés, en el hombre de traje arrugado, en la canción que había salido de su boca sin permiso. Pensó en la mirada de Vivian y por primera vez en 3 semanas, Julia Moreira tuvo miedo de algo más que perder el empleo. Tuvo miedo de haberse hecho visible. En el mundo donde había aprendido a sobrevivir, eso nunca terminaba bien. Pero cuando cerró los ojos esa noche, lo único que escuchó fue el silencio de 3 bebés durmiendo en paz, y pensó que tal vez, solo tal vez, valía la pena el riesgo. Al día siguiente, Julia llegó al Almirante 2 Sabores con el mismo uniforme rojo vino y los mismos tenis desgastados. Pero algo había cambiado. Los otros meseros la miraban diferente, algunos con curiosidad, otros con algo que parecía envidia mal disimulada. «Oye, la del milagro». Marcelo le dio un codazo mientras preparaban las mesas para el turno de la tarde. «Ya te volviste famosa». «¿Famosa?» El señor Valenza le contó a medio mundo lo que hiciste anoche. Dicen que nunca nadie había podido calmar a esas niñas así. Julia sintió que el estómago se le retorcía. En fama era lo último que necesitaba. La gente famosa llamaba la atención, y la atención, en su experiencia, siempre traía problemas. «Solo canté una canción, pues esa canción te va a conseguir buenas propinas», Marcelo sonrió. «O un problema con Vivian, todavía no decido cuál». No tuvo que esperar mucho para averiguarlo.
A media tarde, cuando el salón estaba lleno y Julia llevaba 3 bandejas en equilibrio perfecto, Vivian apareció a su lado con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Julia, necesito que subas al mezanino. Mesa VIP». El corazón le dio un vuelco. «¿Al mezanino? ¿Algún problema?» «No, señora, ninguno». «Bien, el señor Valenza pidió específicamente que tú lo atendieras». Julia subió las escaleras sintiendo las piernas como de gelatina. El mezanino era otro mundo, luces más tenues, música más suave, manteles blancos impecables, y en la mesa del fondo, Arturo Valenza con el portabebés triple a su lado. Las 3 bebés dormían tranquilas. «Julia», Arturo se puso de pie, «gracias por venir. Sé que pedirte específicamente fue un atrevimiento, pero no hay problema, señor Valenza. Por favor, solo Arturo. Y quería agradecerte de nuevo por anoche. No sé qué hiciste, pero funcionó. Llevaban semanas sin dormir más de 2 horas seguidas». Julia miró a las bebés. Tenían los cachetes menos rojos, la respiración más pausada. «¿Ya las vio un doctor?» «Sí, esta mañana. Dice que solo era un resfriado leve, nada grave». Arturo suspiró. «Soy nuevo en esto de ser papá, viudo desde hace 8 meses. A veces siento que no tengo ni idea de lo que hago». Julia no supo qué decir. La vulnerabilidad en la voz de ese hombre era tan cruda que dolía escucharla. «Está aprendiendo, eso es lo que importa». Arturo sonrió con tristeza. «Ojalá mis hijas piensen lo mismo cuando crezcan». Julia tomó la orden, bajó a la cocina, preparó la bandeja con un cuidado obsesivo. Cada detalle tenía que ser perfecto. No podía fallar, no en el mezanino, no con alguien que la había pedido por nombre. Pero cuando llegó a la cocina con la orden de Arturo, encontró la jarra de jugo de naranja tirada en el piso. El líquido naranja se extendía como sangre fresca sobre las baldosas blancas. «¿Qué pasó aquí?», preguntó al cocinero. «No sé, estaba ahí hace un segundo». Julia limpió el desastre, preparó otra jarra, subió de nuevo. Arturo no notó el retraso, pero Vivian sí. La gerente apareció en lo alto de la escalera con los brazos cruzados. «10 minutos de retraso, Julia». Se cayó la jarra. «Tuve que preparar otra». «Qué conveniente». Algo en el tono de Vivian hizo que a Julia se le erizara la piel. Los días siguientes fueron una cascada de pequeños desastres, mamaderas que desaparecían del refrigerador justo cuando las necesitaba. Etiquetas intercambiadas en los frascos de la cocina, un pedido que ella juró haber anotado bien, pero que llegó completamente equivocado a la mesa. Y cada vez Vivian estaba ahí, con esa sonrisa cortés y esa voz que cortaba como vidrio. «Julia, necesitas ser más cuidadosa. Julia, esto es inaceptable. Julia, si sigues así, tendré que reconsiderar tu permanencia aquí». Los otros meseros empezaron a mantener distancia. Nadie quería estar cerca de alguien que parecía tener la mala suerte pegada como chicle en el zapato. Solo Marcelo se atrevió a hablar. «Te están poniendo el pie», le dijo una noche cuando limpiaban las mesas después del cierre. «¿Quién?». Marcelo miró hacia el mostrador, donde Viviane revisaba las planillas con esa precisión de cirujano. «¿Tú qué crees? ¿Por qué? Porque te atreviste a brillar donde ella quería que fueras invisible». Julia pensó en las 3 bebés durmiendo, en la voz rota de Arturo, en la canción de su mamá. «Solo hice lo correcto». Ese es el problema, muchacha. Aquí, hacer lo correcto no te consigue aliados, te consigue enemigos. Una semana después del incidente de las bebés, Julia estaba limpiando la despensa cuando encontró un papel arrugado entre las cajas de servilletas. Lo alisó con cuidado. La caligrafía era elegante, inclinada hacia la derecha, decía: «Reducir dosis, mantener sueño, no exceder». No había firma, no había fecha, solo esas palabras en tinta azul. Julia dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su uniforme.
No sabía qué significaba, pero algo en su estómago le decía que era importante. Esa noche, Arturo volvió al mezanino. Las bebés estaban más tranquilas, pero todavía se despertaban cada poco con quejidos suaves. «El doctor dice que están mejor», comentó mientras Julia servía su café. «Pero algo no me cuadra. Las noto, no sé, como adormiladas todo el tiempo. ¿Les cambiaron la leche? No es la misma de siempre, la que prepara la niñera». Julia asintió, pero su mano buscó instintivamente el papel doblado en su bolsillo. Reducir dosis, mantener sueño. «Si necesita algo más, avíseme», dijo, y bajó las escaleras con el corazón acelerado en la cocina, mientras esperaba el siguiente pedido. Vio algo que la hizo detenerse en seco. Vivian estaba junto al refrigerador de las mamaderas. Tenía algo en la mano, un frasco pequeño, translúcido, sin etiqueta. Lo guardó rápidamente en el bolsillo de su mandil cuando notó que Julia la miraba. «¿Necesitas algo?», preguntó la gerente, y su tono era hielo puro. «No, señora. Solo esperaba mi orden». Vivian se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a perfume caro y a algo más, algo químico que Julia no supo identificar. «Ten cuidado, Julia», susurró. «Este lugar no es para quienes se meten donde no los llaman. No me estoy metiendo en nada». «Claro que no». Vivian sonrió. «Por eso te vi revisando las mamaderas del señor Valenza ayer. Yo no». «Cuidado, muchacha. Los chismes vuelan rápido aquí y sería terrible que alguien pensara que estás, no sé, obsesionada con un cliente rico y sus bebés». La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Julia apretó los puños, pero no dijo nada. Vivian se alejó con esa elegancia estudiada, tacones repiqueteando contra el piso. Esa noche, cuando Julia llegó a casa, encontró a dona Amalia esperándola con el té de siempre. «¿Estás preocupada?», dijo la anciana. No era pregunta. «No, abuela, solo cansada». «A mí no me mientes, mija. Te conozco desde que tenías este tamaño». Hizo un gesto con la mano. «¿Qué pasa en ese trabajo?». Julia quiso contarle todo. El papel, el frasco sin etiqueta, la mirada de Vivian. Pero ¿cómo explicarle a su abuela que tenía miedo de algo que ni siquiera entendía completamente? «Solo es trabajo, abuela. Ya sabes cómo es». Dona Amalia la miró con esos ojos que parecían ver a través de las mentiras. «La gente mala siempre se nota, Julia, porque hace que la buena se sienta pequeña». Tomó la mano de su nieta. «Pero tú no eres pequeña, nunca lo has sido». Julia asintió, aunque no se sentía nada grande. Se sentía como esa niña de 12 años que había perdido a su mamá en el autobús y tuvo que aprender a ser invisible para sobrevivir. Pero mientras se quedaba dormida esa noche, con el papel doblado bajo la almohada, pensó en 3 bebés que dormían mejor cuando alguien las cuidaba de verdad. Y pensó que tal vez, solo tal vez, ser invisible ya no era suficiente. El viernes llegó con esa pesadez que tienen los días antes de que todo cambie. Julia no lo sabía todavía, pero esa noche su vida se partiría en 2, el antes y el después. El turno empezó normal. Mesas que limpiar, órdenes que tomar, sonrisas que fingir. Arturo llegó al mezanino a las 8 en punto, como siempre, con el portabebés triple y esa expresión de padre exhausto que ya le resultaba familiar. «Buenas noches, Julia». «Buenas noches, señor Arturo». Él sonrió. Las bebés estaban despiertas, pero tranquilas, mirando todo con esos ojitos oscuros que parecían entenderlo todo. «Hoy se ven mejor», comentó Julia mientras acomodaba los cubiertos. «Sí, creo que finalmente estamos encontrando el ritmo». Arturo suspiró. «O eso espero». Julia tomó la orden, bajó a la cocina y por primera vez en días nada salió mal. La comida llegó a tiempo, el café estaba perfecto, las bebés se mantuvieron tranquilas. Casi parecía que las cosas volvían a la normalidad, casi a las 10 de la noche, cuando el salón ya estaba medio vacío y los meseros empezaban a limpiar sus estaciones.
Vivian apareció en la cocina con esa sonrisa que Julia había aprendido a temer. «Julia, necesito que me hagas un favor. Dígame». «Señora». Vivian señaló una bolsa térmica sobre el mostrador. Dentro había 3 mamaderas preparadas, con sus tapas bien puestas. El señor Valenza pidió que preparáramos las mamaderas de las niñas para llevar. Necesito que se las subas al mezanino. Claro, pero hay un problema. Vivian se acercó, bajando la voz. Las bebés están muy inquietas, mucho movimiento, mucho ruido. Están alterando a los otros clientes. Julia frunció el ceño. Acababa de estar arriba. Las niñas estaban perfectamente tranquilas. No me pareció que... Julia, el tono de Vivian cortó como navaja. No te estoy pidiendo tu opinión. Te estoy diciendo que lleves las mamaderas y el cochecito al baño de servicio del mezanino. Ahí podrás cuidarlas sin molestar a nadie hasta que el señor Valenza termine de cenar. ¿Entendido? Algo en el estómago de Julia se retorció, pero era nueva y necesitaba el trabajo, y Vivian era la gerente. «Entendido, señora». Subió las escaleras con la bolsa térmica en una mano, en el mezanino. Arturo hablaba por teléfono, dándole la espalda a las bebés. Se veía tenso, molesto. Julia escuchó fragmentos de la conversación. «No puedo mañana. Los planos tienen que estar listos el lunes. Lo sé». Pero Vivian apareció a su lado, silenciosa como un gato. «Ayúdame con el cochecito», susurró. Entre las dos sacaron el portabebés de su base y lo colocaron en el carrito triple. Las bebés empezaron a quejarse, incomodadas por el movimiento. «¡Al baño! ¡Rápido!». Julia empujó el carrito por el pasillo lateral del mezanino. Lejos de las mesas, lejos de las miradas, el baño de servicio era pequeño, apenas 3 metros por 4, con un solo lavabo, un cambiador plegable y ese olor a cloro que tienen todos los baños de restaurante. Vivian abrió la puerta. «Aquí estarán más tranquilas. Cuando el señor termine, te aviso». Julia entró con el carrito, la bolsa térmica colgando de su hombro. El espacio era diminuto. El carrito apenas cabía entre el lavabo y la pared. «Señora, tal vez sería mejor». El sonido fue seco, definitivo. Clic. Julia se volteó hacia la puerta. Vivian ya no estaba, y la manija no se movía. «Ah, señora Vivian». Silencio. «Señora, nada». Julia empujó la puerta. No cedió. Giró la manija con más fuerza. «Nada». Golpeó con la palma abierta. «Señora Vivian, la puerta está atorada. Del otro lado, solo el sonido amortiguado de la música del restaurante». El corazón empezó a acelerarse. Sacó el celular del bolsillo. Sin señal, el mezanino siempre había tenido mala recepción. Pero ahí dentro era como estar en un búnker. Las bebés empezaron a llorar. Primero Luna, la de la derecha. Luego Alma, la del centro. Finalmente Lara, siempre la última en protestar. «Shh, shh, tranquilas». Julia se arrodilló frente al carrito, pero el pánico empezaba a trepar por su garganta. «Ya vamos a salir, ya viene alguien», pero nadie venía. Golpeó la puerta de nuevo, más fuerte, gritó «¡Nada!». El llanto de las bebés se intensificó. Julia miró alrededor, desesperada. Las paredes eran de concreto. La ventana era apenas una rendija de 20 centímetros en lo alto. Con vidrio esmerilado, el aire empezaba a sentirse pesado. Tranquila. Piensa. Abrió la bolsa térmica para sacar las mamaderas. Tal vez si las alimentaba se calmarían. Tal vez así podría pensar con claridad. Destapó la primera mamadera. El olor la golpeó como una bofetada, dulce, pesado, con un toque metálico, agrio que no debería estar ahí. Julia acercó la mamadera a la luz del foco. El líquido era blanco, como debía ser, pero tenía algo, no sabía qué, pero algo estaba mal. Destapó la segunda, el mismo olor. La tercera, igual, las manos empezaron a temblarle. Reducir dosis, mantener sueño. El papel en su bolsillo de repente pesaba como plomo. Julia dejó las mamaderas en el lavabo y buscó en su uniforme.
El papel seguía ahí, doblado, con esa caligrafía elegante e inclinada. Miró las mamaderas de nuevo, miró a las bebés llorando, miró la puerta cerrada y entendió. Esto no era un accidente, no era un malentendido, era una trampa. La estaban encerrando con 3 bebés y mamaderas envenenadas. Y cuando alguien finalmente abriera esa puerta, ¿qué encontrarían? A una mesera nueva, problemática, encerrada con las bebés del cliente VIP y evidencia de... ¿De qué? De negligencia, de algo peor. El aire del baño pareció espesarse. Las bebés lloraban más fuerte, tenían hambre, tenían sed, tenían miedo. Julia se mordió el labio hasta sentir el sabor a sangre. No voy a permitir esto. Se puso de pie, respiró profundo y empezó a revisar el baño con ojos nuevos, no como una prisión, sino como un rompecabezas que necesitaba resolver. El lavabo tenía agua corriente, bien, el cambiador tenía toallas limpias. Bien, debajo del lavabo había un bebedero eléctrico pequeño, de esos para hervir agua rápido, excelente. En el bote de basura, casi escondida entre pañuelos de papel, había una tapa plástica. La sacó con cuidado. Era de un frasco pediátrico. No tenía etiqueta, pero el código de lote estaba impreso en el plástico. Julia sacó su celular sin señal, pero la cámara funcionaba. Fotografió la tapa, fotografió las mamaderas, fotografió el papel arrugado bajo la luz del foco. Luego abrió la aplicación de notas de voz y empezó a grabar con voz temblorosa pero clara. Viernes, 10:40 de la noche. Me llamo Julia Moreira. Estoy encerrada en el baño de servicio del mezanino del Mirante Dos Sabores. Las bebés del señor Arturo Valenza están conmigo. Las mamaderas que me dieron huelen a químico. Encontré una tapa de frasco sin etiqueta en la basura. La gerente Vivian Lacerda me trajo aquí y cerró la puerta con llave. Si algo nos pasa, ella lo sabe. Guardó el audio, guardó las fotos. Luego, con manos que ya no temblaban, vació las 3 mamaderas en el lavabo. El líquido bajó por el drenaje, llevándose ese olor nauseabundo. Lavó cada mamadera con jabón 3 veces. Encendió el bebedero eléctrico. Encontró un bote de leche en polvo de emergencia en el cambiador, con fecha vigente. Midió el agua, midió la leche, preparó 3 mamaderas nuevas con la precisión de alguien que había cuidado bebés toda su vida. Las bebés seguían llorando, pero Julia ya no escuchaba pánico en ese llanto. Escuchaba hambre, necesidad, y eso sí sabía cómo resolverlo. Se sentó en el piso, apoyó la espalda contra la pared y acercó el carrito. Tomó a Luna en brazos, la más pequeña, la que lloraba con más desesperación. Ya, mi amor, ya pasó. Le dio la mamadera. Luna la aceptó sin dudar, chupando con esa urgencia de quien tiene el estómago vacío. Y entonces Julia hizo lo único que sabía hacer cuando todo se desmoronaba. Le cantó: «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol». Luna dejó de llorar, Alma y Lara también, como si la canción fuera un hechizo. Julia alimentó a las 3, una por una, cantando entre mamadera y mamadera. Cuando terminó, las bebés estaban tranquilas con los párpados pesados y Julia Moreira encerrada en un baño de 3x4, rodeada de evidencia de un crimen que no cometió. Tomó la decisión más importante de su vida. No iba a quedarse callada, no iba a ser invisible, iba a salir de ahí, con las bebés, con la verdad. Aunque tuviera que quemar el lugar entero para lograrlo, las bebés finalmente dormían. Pero Julia no podía darse ese lujo. El reloj en su celular marcaba las 11:20. Llevaba 40 minutos encerrada, 40 minutos en los que nadie había venido, nadie había preguntado, nadie parecía importarle, o tal vez ese era exactamente el plan. Se puso de pie despacio, cuidando de no despertar a las niñas. El carrito estaba apretado contra la pared. Las 3 pequeñas, respirando con ese ritmo suave que solo tienen los bebés cuando finalmente encuentran paz. Julia miró la puerta de nuevo, maciza, de madera gruesa, con bisagras del lado de afuera.
La manija giraba desde dentro, pero algo la trababa del otro lado, un cerrojo, una llave, algo. Probó empujarla con el hombro. Nada. Golpeó con la palma abierta, gritó de nuevo: ¡Auxilio! ¡Estamos encerradas! Su voz rebotó contra las paredes de concreto y murió ahí mismo. El grosor de las paredes, la música del restaurante, el bullicio de la cocina abajo. Nadie iba a escucharla. No así, piensa Julia, piensa, revisó el baño metro por metro, como si fuera la primera vez que lo veía. El lavabo, el cambiador, el espejo, el bote de basura, el bebedero ya vacío en la esquina, una escoba y un trapeador que alguien había dejado olvidados. Tomó el palo de la escoba, lo metió entre la puerta y el marco, intentando hacer palanca. La madera crujió, pero no cedió. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. El palo se partió a la mitad con un chasquido seco que hizo que las bebés se removieran en sueños. Julia soltó una maldición entre dientes. Se limpió el sudor de la frente. El aire empezaba a sentirse más pesado, más caliente, o tal vez era solo el pánico trepando por su pecho. No, nada de pánico. Las bebés te necesitan calmada. Volvió al lavabo y abrió el gabinete de abajo. Productos de limpieza, trapos, jabón industrial. Y ahí, al fondo, brillando bajo la luz amarillenta del foco, una llave de tuercas oxidada. La tomó como si fuera oro, pesada, fría, real. Fue hasta la puerta e inspeccionó las bisagras. Estaban del lado de afuera, como todo lo demás, pero la rendija entre la puerta y el marco era apenas visible. Metió la punta de la llave. Intentó aflojar algo. Lo que fuera, nada. 10 minutos después, tenía las manos adoloridas y la llave igual de inútil que antes. Se dejó caer contra la pared, respirando pesado. Las bebés dormían ajenas a todo. Luna tenía el puño cerrado junto a la boca. Alma fruncía el ceño como si soñara algo serio. Lara simplemente respiraba, tranquila. Julia las miró y sintió algo quebrarse en su pecho. No eran suyas, ni siquiera las conocía hace 2 semanas, pero ahí estaban, confiando en ella de esa manera absoluta en que solo los bebés confían. Sin preguntas, sin dudas, sin opciones. No voy a fallarte, a ninguna de ustedes. Se puso de pie de nuevo. Si no podía salir por la puerta, tendría que pensar en otra cosa. La ventana era pequeña, demasiado pequeña para que pasara una persona. Pero tal vez arrastró el cambiador bajo la ventana, se subió con cuidado. El vidrio esmerilado estaba sucio, cubierto de polvo. Lo limpió con la manga. Del otro lado no se veía nada más que oscuridad y el brillo tenue de las luces del estacionamiento. Buscó el seguro. Estaba oxidado, pintado encima tantas veces que casi no se distinguía del marco. Lo jaló con todas sus fuerzas. No se movió. Usó la llave de tuercas como palanca. El metal chirrió, pero finalmente cedió. La ventana se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que entrara aire fresco y el sonido lejano del tráfico. Julia metió la cara por la rendija y gritó: ¡Auxilio! Estamos encerradas. Por favor. Su voz se perdió en la noche. El estacionamiento estaba lejos, demasiado lejos, y aunque alguien la escuchara, ¿quién iba a creer que los gritos venían del segundo piso de un restaurante? Se bajó del cambiador con las piernas temblando. 11:50. Habían pasado más de 60 minutos. ¿Dónde está Arturo? ¿Por qué no ha preguntado por sus hijas? Y entonces lo entendió. Vivian debía haberle dicho algo. Una mentira, una excusa perfecta. Las bebés están descansando. La mesera las está cuidando en un lugar tranquilo. No se preocupe, todo está bajo control. Arturo confiaba. Todos confiaban, porque Vivian la Cerda era la gerente respetable, la mujer de las planillas impecables y las sonrisas medidas. Y Julia era nadie. Volvió junto al carrito. Las bebés seguían durmiendo, pero Luna empezaba a fruncir el ceño. Pronto despertaría y entonces las otras, y volverían a tener hambre.
y sed, pánico. Julia abrió el cambiador y revisó los suministros, pañales, toallitas húmedas, un paquete de toallas sanitarias sin abrir. Las sacó todas, las dobló con cuidado, creó una especie de nido improvisado en el piso. Si tenía que pasar la noche ahí, al menos las niñas estarían cómodas, pero no iba a pasar la noche ahí. No podía. Volvió a revisar el celular. Seguía sin señal, pero las fotos estaban guardadas. El audio también. Tenía evidencia, tenía pruebas. Si lograba salir, cuando logré salir, se quedó mirando el techo. Baldosas blancas, grasosas por años de humedad. En la esquina, junto a la ventana, había una rejilla de ventilación. Pequeña, oxidada, pero ahí estaba. Julia arrastró el cambiador de nuevo, se subió y examinó la rejilla. 4 tornillos la mantenían en su lugar. Usó la punta de la llave de tuercas como desarmador improvisado. El primer tornillo salió después de 5 minutos de lucha. El segundo fue más rápido. El tercero se negaba a ceder. Las manos le temblaban del esfuerzo. El sudor le caía por la espalda. Pero finalmente el tercer tornillo cedió. El cuarto fue más fácil. La rejilla cayó en sus manos con un ruido metálico que resonó como campana. Julia se congeló, esperando que las bebés despertaran. Nada, seguían dormidas. Metió la mano en el ducto de ventilación, oscuro, polvoriento, estrecho. Sus dedos tocaron algo sólido, más metal, tuberías tal vez. Metió el brazo más adentro, estirándose todo lo que podía. Y entonces sus dedos rozaron algo que no era metal, papel. Lo jaló con cuidado, era una etiqueta adhesiva. Vieja, despegada de algo, la acercó a la luz, código de barras, fecha de caducidad y un nombre: difenidramina pediátrica, 50 ml. El corazón se le detuvo. Difenidramina, antihistamínico. Se usaba para alergias, para dormir, para reducir dosis, mantener sueño. Julia bajó del cambiador con las piernas de gelatina. Se sentó en el piso, la etiqueta en una mano, el celular en la otra. Fotografió la etiqueta desde todos los ángulos. Grabó otro audio, esta vez con la voz más firme. 11:55 de la noche. Encontré una etiqueta de difenidramina en el ducto de ventilación del baño. El código de lote no coincide con nada del almacén del restaurante. Alguien está drogando a estas niñas. Guardó la etiqueta con el papel arrugado y la tapa del frasco. 3 piezas de evidencia, pequeñas pero sólidas. Luna empezó a llorar. Julia la sacó del carrito con cuidado. La meció contra su pecho. «Shh, mi amor. Ya sé que tienes miedo, yo también, pero mientras la mecía, mientras sentía el peso cálido de esa bebé contra su corazón, Julia sintió algo cambiar dentro de ella. No era miedo, no era pánico, era rabia. Rabia contra Vivian, por usar bebés como armas. Rabia contra el sistema que la había hecho invisible toda su vida. Rabia contra ese baño, esa puerta, ese silencio cómplice del otro lado. Pero sobre todo, rabia contra sí misma por haber dudado, aunque fuera un segundo, de que valía la pena pelear. Se puso de pie con Luna en brazos, caminó hasta el lavabo, abrió el grifo del agua fría y mojó el dobladillo de su uniforme. Luego fue hasta la puerta y pasó la tela mojada por la rendija inferior. Humedeciéndola lo más que pudo, tomó el encendedor que encontró en el gabinete, de esos que usan para velas decorativas, lo encendió y lo acercó al detector de humo en el techo. No pasó nada por 5 segundos, 10, 15. Julia mantuvo la llama ahí, el brazo temblando del esfuerzo, y entonces, como el grito de un ángel furioso, la alarma de incendio explotó en toda su gloria. La sirena perforó el aire como un cuchillo, aguda, insistente, imposible de ignorar. Julia apagó el encendedor y lo guardó rápido en su bolsillo, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Las bebés despertaron al instante, llorando con ese terror primario que solo provocan los ruidos fuertes y desconocidos.
Julia las levantó una por una del carrito, las acomodó en el nido improvisado de toallas en el piso, lejos de cualquier cosa que pudiera caer. «Ya, mis amores, ya», les susurró, aunque su propia voz temblaba. «Es solo ruido. Ya viene ayuda, tiene que venir». Tiene que, del otro lado de la puerta, escuchó lo que había estado esperando. Pasos, gritos, movimiento. Hay fuego en el segundo piso. Desalojen el restaurante. ¿Dónde están los extintores? Julia golpeó la puerta con las dos manos, gritando con toda la fuerza que le quedaba. «Estamos aquí, en el baño de servicio, auxilio». La alarma era tan fuerte que su propia voz se perdía en el caos. Pero siguió golpeando, siguió gritando, y entonces, como un milagro, escuchó algo que hizo que se le doblaran las rodillas. «Hay alguien ahí dentro», era la voz de Marcelo, el mesero veterano. Nunca en su vida un sonido le había parecido tan hermoso. «Sí, somos Julia y las bebés del señor Valenza. La puerta está trabada. Aguanta, voy por ayuda». Los pasos se alejaron corriendo. Julia se dejó caer contra la puerta, temblando. Las bebés lloraban más fuerte, asustadas por la sirena que no cesaba. En 30 segundos después, más pasos, más voces. Julia, era Arturo y su voz sonaba destrozada. «Julia, ¿estás bien? ¿Están bien mis hijas?» «Sí, estamos bien, pero necesitamos salir. La puerta está cerrada con llave». «¿Con llave? ¿Quién?» Otra voz interrumpió, suave como seda y venenosa como víbora. «Señor Valenza, ella se encerró ahí adentro. Yo traté de detenerla, pero... Vivian». Julia sintió que la sangre se le congelaba. «Eso es mentira. Ella me encerró. Ella nos encerró. Está histérica», continuó Vivian, con esa calma ensayada que convence. «Creo que la presión del trabajo la superó. Y cuando intenté ayudarla con las bebés, se metió ahí y cerró con seguro. Traté de convencerla de que saliera, pero no me escuchó». «No, no es cierto. Arturo, por favor. Las mamaderas estaban envenenadas. Tengo pruebas. Silencio del otro lado. Un silencio que pesaba como plomo». «¡Túmbala!», dijo una voz grave. El seguridad. El primer golpe a la puerta hizo temblar las paredes. Julia se apartó, protegiendo a las bebés con su cuerpo. El segundo golpe fue más fuerte. Al tercero, la madera empezó a astillarse, y entonces sucedió algo que Julia no había planeado, algo que no podía haber previsto. Los sprinklers del techo se activaron. El agua cayó como diluvio bíblico, fría y abundante, empapando todo en segundos. Julia se lanzó sobre las bebés, cubriéndolas con su cuerpo, protegiéndolas de la lluvia artificial. «¡No, no, no!», gritó, pero el agua seguía cayendo. Otro golpe a la puerta. La madera cedió con un crujido. La cerradura se rompió. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Arturo Valenza, empapado, con los ojos desorbitados, mirando la escena como si no pudiera procesarla. Julia, de rodillas en el piso inundado, cubriendo a 3 bebés que lloraban desesperadas, las mamaderas vacías en el lavabo, las toallas convertidas en nido improvisado. El agua cayendo sin piedad, detrás de Arturo, Vivian, perfectamente seca todavía, con esa expresión de preocupación calculada. «¿Lo ve, señor Valenza? La pobre chica perdió la razón», pero Arturo no la escuchaba. Se lanzó al baño, resbalando en el piso mojado, y se arrodilló junto a Julia. «Dámelas. Dame a mis hijas». Julia las soltó, aunque cada fibra de su ser gritaba que no lo hiciera, que todavía no estaban a salvo. Arturo tomó primero a Luna, luego a Alma, luego a Lara, revisándolas con manos temblorosas. «¿Están bien? ¿Les pasó algo?» «Están bien», dijo Julia, y su voz sonó más ronca de lo que esperaba. «Les di mamaderas limpias, las otras tenían algo raro». «¿Algo raro?» Arturo la miró como si hablara en otro idioma. Julia metió la mano en el bolsillo de su uniforme empapado. Sacó el papel doblado, la tapa del frasco, la etiqueta adhesiva, todo mojado.
pero legible. Esto encontré esto. Y las mamaderas que me dio la señora Vivian olían a químico. Las tiré al lavabo y preparé otras nuevas. Arturo tomó las evidencias con manos que temblaban, leyó el papel, miró la etiqueta. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo mucho más oscuro. Difenhidramina, leyó en voz alta. Esto es un sedante. Yo no sabía qué era, pero sabía que estaba mal. Julia se puso de pie con dificultad. Por eso no se las di, por eso preparé otras. Ella está inventando. La voz de Vivian cortó el aire como vidrio. Obviamente plantó esas cosas para cubrirse, señor Valenza. Esta mujer encerró a sus hijas en un baño y activó una alarma de incendio. ¿De verdad va a creerle? Arturo se volvió hacia la gerente y por primera vez Julia vio algo nuevo en sus ojos, duda. Vivian, tú me dijiste que las bebés estaban descansando cómodas, que Julia las estaba cuidando en un lugar tranquilo. Y así era, hasta que ella... ¿Y por qué la puerta estaba cerrada con llave desde afuera? Silencio. El seguridad habló, su voz calmada pero firme. La cerradura es de las viejas, señor. Se cierra con llave únicamente desde fuera. No hay forma de que alguien se encierre desde dentro. Vivian palideció, pero se recuperó rápido. Entonces fue un accidente. La puerta se trabó. Estas cosas pasan en edificios viejos. ¿Y el frasco? Arturo levantó la etiqueta. ¿Y esto? Basura vieja, esta chica está tratando de... Tengo más, interrumpió Julia. Sacó su celular, milagrosamente todavía funcionando aunque empapado. Fotos, audios, todo lo que encontré lo documenté. Arturo extendió la mano, Julia le pasó el celular. El hombre pasó las fotos una por una, su expresión volviéndose más y más sombría. Escuchó los audios completos, la voz de Julia temblando pero clara, narrando cada detalle. Cuando terminó, levantó la vista hacia Vivian y ya no había duda en sus ojos, solo furia. Oficina ahora, no era petición, era orden. Julia, tú también. Vamos a revisar las cámaras de seguridad. Señor Valenza, esto es ridículo, protestó Vivian. Pero su voz había perdido esa seguridad de acero. Las cámaras. Arturo se puso de pie, las 3 bebés apretadas contra su pecho. Y alguien que llame a la policía. El restaurante era un caos. Los comensales evacuados en la calle, los meseros empapados, el olor a agua estancada mezclándose con el de la comida quemada en alguna parte de la cocina. Julia caminaba detrás de Arturo, temblando de frío y adrenalina. Cada paso dejaba un charco. El uniforme se le pegaba al cuerpo, el cabello le goteaba sobre los hombros, pero llevaba la cabeza en alto, porque había documentado todo. Porque había protegido a esas bebés, porque había encontrado su voz en el momento en que más importaba. Vivian caminaba a su lado, y Julia podía sentir la rabia emanando de ella como calor, pero la gerente ya no sonreía, ya no fingía preocupación. La máscara había caído. En la oficina del dueño del restaurante, don Humberto esperaba con el rostro pálido y una copa de whisky en la mano. Las pantallas de las cámaras de seguridad parpadeaban en la pared. ¿Alguien me va a explicar por qué hay una inundación en mi mezanino?, preguntó. Arturo dejó a las bebés en el sofá, arropándolas con chaquetas que encontró colgadas. Luego se volvió hacia don Humberto. Necesito ver las grabaciones de las últimas 2 horas, todas las que cubran el mezanino, la cocina y los pasillos de servicio. ¿Por qué? Porque alguien intentó envenenar a mis hijas y vamos a descubrir quién. Don Humberto casi escupió el whisky. Vivian dio un paso adelante, pero el seguridad la detuvo con una mano firme en el hombro. Será mejor que se quede quieta, señora. Las pantallas cobraron vida, y con ellas la verdad. La oficina olía a whisky y miedo. Don Humberto se sentó frente a las pantallas con manos temblorosas mientras rebobinaba las grabaciones.
Arturo estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. El seguridad permanecía junto a la puerta, bloqueando la salida. Julia se quedó en una esquina, todavía empapada, todavía temblando. Las bebés dormitaban en el sofá, envueltas en chaquetas que les quedaban enormes de vez en cuando. Una de ellas suspiraba en sueños y Vivian estaba sentada en la silla de visitas, con la espalda perfectamente recta, las manos cruzadas sobre el regazo, como si esto fuera solo un malentendido que pronto se aclararía. «Aquí», dijo don Humberto, señalando la pantalla. 10:15. Ahí está Julia subiendo al mezanino. Todos miraron. En la imagen granulada en blanco y negro, Julia aparecía con la bolsa térmica caminando hacia la mesa de Arturo. Ahí está ella acercándose al portabebés, continuó don Humberto, adelantando la grabación. Y ahí está usted, señora Vivian. La gerente apareció en pantalla, ayudando a Julia con el carrito. Hablaban, aunque sin audio no se podía escuchar qué decían. Luego ambas empujaban el carrito hacia el pasillo lateral. «Eso no prueba nada», dijo Vivian con voz calmada. Solo estaba ayudándola con el carrito. Las bebés estaban inquietas. «No lo estaban», interrumpió Arturo, sin apartar los ojos de la pantalla. «Yo estaba ahí. Estaban tranquilas». Vivian no respondió. Don Humberto cambió a la cámara del pasillo de servicio. La imagen era más oscura, con peor ángulo, pero se veía lo suficiente. Vivian y Julia con el carrito frente a la puerta del baño. Vivian abría la puerta. Julia entraba empujando el carrito. Vivian se quedaba afuera y entonces, ahí, Arturo se acercó a la pantalla. «¿Qué hace?» En la imagen, Vivian sacaba algo del bolsillo, una llave, la metía en la cerradura y giraba. Luego se guardaba la llave de nuevo y se alejaba por el pasillo con esa elegancia estudiada. Como si nada, el silencio en la oficina era ensordecedor. Vivian abrió la boca, pero no salió nada más. «Siga», ordenó Arturo, con una voz que Julia nunca le había escuchado, fría, implacable. Don Humberto cambió a la cámara de la cocina. El ángulo mostraba el área de preparación, los refrigeradores. El mostrador, ahí estaba Vivian. 20 minutos antes del incidente, sacaba algo del bolsillo de su mandil, un frasco pequeño, translúcido, lo acercaba a 3 mamaderas que ya estaban preparadas en el mostrador, destapaba el frasco, vertía algo en cada mamadera, tapaba de nuevo, guardaba el frasco. Luego tomaba etiquetas nuevas y las pegaba sobre las originales, todo con movimientos rápidos, eficientes, como alguien que ha hecho esto antes. «Dios mío», susurró don Humberto. Arturo se volvió hacia Vivian como un animal herido buscando a quien atacar. «¿Qué les pusiste? ¿Qué demonios les pusiste a mis hijas?» «Eso no es lo que parece». «¿Qué les pusiste?» El grito hizo que las bebés se despertaran. Luna empezó a llorar. Julia se levantó de inmediato, fue al sofá, las calmó con susurros. Vivian miró alrededor como animal acorralado. Ya no había salida, ya no había excusas, pero aún así lo intentó. «Fue por su bien», dijo, y su voz sonaba extrañamente tranquila. «Esas niñas no dormían, lloraban todo el tiempo. Usted estaba exhausto, señor Valenza. Solo quería ayudar, una dosis pequeña, solo para que descansaran». «¿Ayudar?» Arturo dio un paso hacia ella. ¿Llamás ayudar a drogar a bebés sin el consentimiento de su padre? Era antihistamínico pediátrico, nada peligroso. Muchos padres lo usan para... Yo no lo uso. Yo nunca te autoricé a tocar a mis hijas. Vivian cambió de táctica, se puso de pie, con las manos extendidas en gesto conciliador. Está bien, cometí un error, lo admito, pero no pueden culparme por querer ayudar. Usted llegaba aquí todas las noches desesperado. Yo solo pensé... ¿Y encerrar a Julia con las bebés?, interrumpió el seguridad. ¿Eso también fue para ayudar? Vivian lo miró con odio puro. Ella es nueva, inexperta.
Vi que estaba dándoles las mamaderas sin revisar la temperatura. Pensé que necesitaba unos minutos a solas para calmarse. La puerta se trabó sola. Las cámaras muestran que la cerraste con llave, dijo don Humberto señalando la pantalla. Entonces fue un error. Giré la llave por costumbre. Es un hábito de seguridad. Cerramos los baños de servicio cuando no se usan. Pero sí se estaba usando, intervino Julia, su voz cortando el aire como navaja. Con 3 bebés adentro, conmigo adentro, y usted nunca volvió a abrir. Vivian se volvió hacia ella y en sus ojos había un desprecio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Eres una mesera de 3 semanas. Nadie te conoce, nadie te quiere aquí. ¿De verdad crees que alguien va a creer tu versión sobre la mía? Las cámaras hablan por ella, dijo Arturo. Las cámaras muestran que cometí errores de juicio. Nada más, no hay intención criminal. Vivian recuperó algo de su compostura. Soy la gerente de este restaurante desde hace 6 años. Mi palabra vale más que la de una chica recién llegada con problemas de actitud. ¿Problemas de actitud? Julia sintió que algo se quebraba dentro de ella. Usted me saboteó desde el primer día. Mamaderas que desaparecían, pedidos que aparecían cambiados. Me hizo quedar mal frente a todos para construir su narrativa. Narrativa. Vivian sonrió sin humor. Qué palabra tan grande para alguien que apenas terminó la preparatoria. El golpe fue certero. Julia sintió el calor subiéndole a las mejillas, porque era verdad, no había terminado la universidad. Apenas había terminado la secundaria antes de que su mamá muriera y tuviera que ponerse a trabajar. Pero antes de que pudiera responder, otra voz habló. Yo la vi. Todos se volvieron hacia la puerta. Marcelo estaba ahí, con el uniforme todavía mojado, secándose las manos en un trapo. Yo vi a la señora Vivian cambiar las etiquetas del almoxarifado hace 3 días. Pensé que era raro, pero ella es la gerente. No me correspondía preguntar. Vivian palideció. Tú no viste nada. Vi un frasco sin etiqueta en su bolsillo ayer por la tarde, continuó Marcelo, ignorándola. Y la vi hablar por teléfono en el callejón, algo sobre mantener dosis bajas y nadie va a notarlo. Estás inventando para proteger a tu amiguita. Nunca he hablado con Julia fuera del trabajo. Marcelo se encogió de hombros. Solo digo lo que vi. La puerta se abrió de nuevo. Era Rosalba, la cocinera de 50 años que trabajaba ahí desde siempre. Yo también tengo algo que decir. Don Humberto se dejó caer en su silla. ¿Qué más? Las mamaderas que preparé ayer por la tarde. Rosalba miró directamente a Vivian. Usted me pidió que usara leche de un frasco específico. Me dijo que era leche especial, más cara, que el señor Valenza había traído. Pero ese frasco no tenía etiqueta del almacén. Y cuando le pregunté de dónde había salido, me dijo que no me metiera en lo que no me importaba. Vivian se puso de pie de golpe. Suficiente. No voy a quedarme aquí escuchando cómo todos conspiran contra mí. Don Humberto, o despide a estas personas por difamación o renuncio. Siéntese, Vivian. La voz del dueño sonaba cansada. No, siéntese o llamo a la policía ahora mismo. Vivian se quedó de pie, temblando de rabia. Arturo sacó su celular. Yo lo haré por usted, don Humberto. Esto ya no es solo asunto laboral. Es intento de envenenamiento, secuestro, poner en peligro a menores. Nadie resultó herido, gritó Vivian. Nadie. Sus preciosas hijas están bien. Esta tonta dramática las salvó, ¿no? Deberían estar agradeciéndome por haberle dado la oportunidad de ser heroína. El silencio que siguió fue absoluto. Julia miró a la mujer que había sido su jefa, la mujer impecable, de uñas perfectas y sonrisa medida, y vio a alguien completamente roto por dentro. ¿Por qué?, preguntó Julia en voz baja. ¿Por qué hacerles eso a unas bebés? Vivian la miró con ojos vidriosos. Porque él venía aquí todas las noches.
porque las niñas lloraban y él me buscaba para consolarlas, porque finalmente alguien me necesitaba de verdad, y luego llegas tú, con tu cancioncita estúpida, y de repente él ya no me ve, ya no me necesita, solo te quiere a ti. Yo nunca, empezó Arturo. Cállate. Vivian se volvió hacia él. 6 meses viniendo aquí, 6 meses donde yo te escuchaba, te entendía, te daba espacio. Y en una noche, esta don nadie te da lo que yo no pude en medio año, porque ella cuida de verdad, dijo Arturo con tristeza. No por interés, no por control, solo porque era lo correcto, Vivian se dejó caer en la silla. Derrotada, el seguridad habló en voz baja. Ya llamé a la policía, vienen en camino. Arturo asintió. Luego fue al sofá, levantó a sus 3 hijas con cuidado y caminó hacia Julia. Gracias, dijo simplemente, y en esa palabra había todo: disculpa, gratitud, vergüenza, esperanza. Julia solo asintió, porque no había palabras suficientes para lo que había pasado esa noche afuera. Las sirenas de la policía ya se escuchaban acercándose. Las luces azules y rojas de las patrullas pintaban el estacionamiento del Mirante 2 Sabores como discoteca macabra. Julia miraba por la ventana de la oficina, todavía empapada, todavía temblando, mientras 2 oficiales subían las escaleras. «Buenas noches», saludó la oficial más alta, una mujer de unos 40 años con expresión severa. «Soy la sargento Melissa Rocha. Me informaron de una denuncia por intento de envenenamiento y secuestro». «Así es». Arturo dio un paso adelante con las bebés todavía en brazos. «Mi nombre es Arturo Valenza. Estas son mis hijas y esta es Julia Moreira, quien las salvó esta noche». La oficial miró a Julia de pies a cabeza, el uniforme empapado, el cabello goteando, los ojos enrojecidos. Luego miró a Vivian, sentada en la silla con la espalda recta y las manos temblorosas. «¿Quién es la acusada? Yo soy la gerente de este establecimiento», dijo Vivian antes de que alguien más hablara. «Y puedo explicar todo esto. Ha sido un terrible malentendido causado por una empleada nueva que...» «Las cámaras de seguridad tienen todo grabado», interrumpió don Humberto. «Quiero que las vean antes de escuchar cualquier versión». La sargento Rocha asintió, se sentó frente a las pantallas mientras don Humberto rebobinaba las grabaciones de nuevo. Su compañero, un oficial joven con libreta en mano, tomaba notas. Julia los vio observar la misma secuencia que ella había vivido en carne propia: Vivian adulterando las mamaderas en la cocina, Vivian cerrando con llave la puerta del baño, Vivian caminando tranquilamente de vuelta al salón mientras una mesera y 3 bebés quedaban atrapadas. Cuando terminó, la sargento se volvió hacia Vivian. «¿Esa es usted en las imágenes?» «Sí, pero ¿agregó alguna sustancia a las mamaderas de las menores?» Vivian apretó los labios. «Solo era antihistamínico pediátrico, una dosis mínima para ayudarlas a dormir. El señor Valenza estaba desesperado y yo... ¿Tenía autorización del padre o de un médico para administrar medicamentos a las menores?» «No, pero... ¿cerró usted la puerta del baño con llave sabiendo que había 3 bebés y una empleada adentro?» «Fue un accidente. La puerta se cerró sola». La sargento señaló la pantalla donde Vivian claramente sacaba una llave y giraba la cerradura. «Las cámaras también mienten, señora Lacerda, Vivian Lacerda. Señora Lacerda, voy a tener que pedirle que me acompañe a la patrulla para tomarle declaración oficial. No pueden arrestarme, no hice nada ilegal. Administrar medicamentos sin consentimiento a menores de edad es un delito. Encerrar a personas contra su voluntad también». La sargento se puso de pie. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra». Mientras la oficial recitaba los derechos, Vivian miraba alrededor como esperando que alguien la defendiera. Nadie lo hizo. Marcelo apartó la vista. Rosalba negó con la cabeza. Don Humberto estudiaba el contenido de su vaso de whisky como si encerrara las respuestas del universo.
«Esto es ridículo», escupió Vivian. 6 años trabajando aquí, 6 años manteniendo este lugar a flote y me tratan como criminal por un error de juicio. No fue un error, dijo Julia, y su propia voz le sonó extrañamente firme. Usted planeó todo, cambió las etiquetas, preparó las mamaderas, me encerró sabiendo exactamente lo que hacía. Tú no eres nadie. Vivian se volvió hacia ella con veneno en los ojos. Una don nadie que en 2 semanas va a estar sirviendo mesas en otro lugar y nadie se va a acordar de tu nombre. Tal vez. Julia dio un paso adelante. Pero esas bebés van a crecer, van a vivir, porque yo no les di sus mamaderas envenenadas. Por primera vez en toda la noche Vivian no tuvo respuesta. La sargento la escoltó hacia la puerta. El oficial joven se quedó atrás para tomar declaraciones. Señor Valenza, voy a necesitar que venga mañana a presentar una denuncia formal y las mamaderas en cuestión deben ser analizadas en el laboratorio. Las tiré por el drenaje, dijo Julia en voz baja. No sabía que necesitaba guardarlas. ¿Guardó alguna evidencia? Julia sacó su celular. El oficial revisó las fotos. El papel arrugado con reducir dosis. La tapa del frasco sin etiqueta. La etiqueta adhesiva de difenhidramina. Esto sirve, dijo. Tiene los objetos físicos, Julia. Sacó las 3 piezas de evidencia de su bolsillo. El oficial las metió en bolsas de plástico transparente, etiquetó cada una con fecha y hora. También grabé audios, añadió Julia, documentando todo lo que encontraba. Bien pensado. El oficial le sonrió por primera vez. Nos va a facilitar mucho el caso. Tomó declaración a cada uno. Julia, Arturo, Marcelo, Rosalba, don Humberto. Anotó todo en su libreta con letra pequeña y apretada. Cuando terminó, ya era casi la 1 de la madrugada. Por esta noche es suficiente. Mañana vendrá un investigador para revisar el almacén y tomar muestras. El oficial guardó su libreta. Señorita Moreira, hizo usted un trabajo extraordinario esta noche. No muchas personas mantienen la cabeza fría en una situación así. Julia no se sintió extraordinaria. Se sentía exhausta, mojada y pequeña. Solo hice lo que tenía que hacer. Eso la hace extraordinaria, dijo Arturo en voz baja. Cuando los policías se fueron, el restaurante quedó en un silencio extraño. Los demás empleados ya se habían ido a casa. Solo quedaban don Humberto, Arturo, Julia y las bebés. Julia, don Humberto se aclaró la garganta. Lamento muchísimo lo que pasó esta noche. Viviane era mi empleada de confianza. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Nadie lo imaginaba, dijo Julia. Quiero compensarte, no sé cómo, pero... Solo quiero irme a casa, interrumpió Julia. Y tal vez un uniforme seco para mañana. Mañana no vengas, dijo don Humberto. Tómate la semana con goce de sueldo y cuando vuelvas vamos a hablar de un ascenso. Julia parpadeó. Un ascenso. No puedo tener a alguien con tu sentido de responsabilidad sirviendo mesas. Don Humberto se sirvió más whisky. Voy a implementar nuevos protocolos de seguridad. Voy a necesitar a alguien que los supervise, alguien en quien pueda confiar. Pero yo solo llevo 3 semanas. Y en 3 semanas demostraste más integridad que mi gerente en 6 años. Don Humberto levantó su vaso. Piénsalo, no me respondas ahora, descansa, procesa todo esto, pero la oferta está ahí. Julia asintió. Todavía sin procesar completamente lo que estaba escuchando, Arturo se acercó, las bebés dormidas contra su pecho. ¿Cómo vas a llegar a tu casa? En autobús, como siempre. A esta hora no, déjame llevarte. No tiene que... Julia, Arturo la miró a los ojos. Mis hijas están vivas porque tú te arriesgaste. Lo menos que puedo hacer es llevarte a casa. No tenía energía para discutir. Asintió. El auto de Arturo era uno de esos SUV negros que Julia solo había visto en películas. Dentro olía a cuero y a esa loción cara que usan los hombres que nunca han tenido que preocuparse por la renta
Las bebés iban en sus sillitas especiales en el asiento trasero. Julia se sentó adelante, hundida en un asiento tan cómodo que casi dolía. ¿Dónde vives?, preguntó Arturo mientras encendía el motor. Barrio de Fátima, calle de las Rosas, número 247. Conozco el barrio. Manejaron en silencio por calles vacías. La ciudad a esa hora era otra cosa, más tranquila, más oscura, más honesta. Lo siento, dijo Arturo después de un rato. ¿Por qué? Por no haberme dado cuenta antes, por haber confiado en Vivian, por haberte puesto en peligro sin saberlo. Usted no puso a nadie en peligro, ella lo hizo, pero yo traje a mis hijas ahí. Todas las noches dejé que una extraña las cuidara porque yo no sabía cómo hacerlo. Julia lo miró de reojo. Su perfil en la oscuridad se veía cansado, derrotado. Está aprendiendo, eso es lo que importa, y ellas están bien. Eso es lo único que importa. Gracias a ti. Gracias a que alguien me enseñó a cuidar, corrigió Julia. Mi mamá, antes de que muriera, ella me enseñó que los niños solo necesitan dos cosas: sentirse seguros y sentirse amados. Lo demás se aprende. Arturo no dijo nada, pero Julia vio cómo se limpiaba los ojos con el dorso de la mano. Llegaron al barrio de Fátima, casas pequeñas, pegadas unas a otras, con rejas en las ventanas y ropa colgada en los patios. El auto de Arturo desentonaba como diamante en carbón. «Es aquí», señaló Julia la casa de fachada azul cielo. Arturo estacionó, apagó el motor, se volvió hacia ella. «Julia, yo no sé cómo agradecerte, en serio. Lo que hiciste esta noche fue lo correcto», terminó ella. «Solo hice lo correcto. El mundo necesita más personas como tú». Julia abrió la puerta. «El mundo necesita más personas que hagan lo correcto, incluso cuando es difícil. Yo solo tuve suerte de poder hacerlo». Bajó del auto. Arturo bajó su ventana. «Si necesitas cualquier cosa me llamas». «Sí», Julia asintió, aunque sabía que nunca lo haría. Entró a su casa. Dona Amalia dormía en el sillón, la costura olvidada en el regazo. Julia la cubrió con una cobija, le quitó las gafas con cuidado, luego fue a su cuarto, se quitó el uniforme empapado, se metió a la ducha más caliente que pudo soportar, y ahí, bajo el agua que lavaba el cloro y el miedo, Julia Moreira finalmente lloró. Julia despertó al mediodía del sábado con el cuerpo adolorido, como si la hubieran atropellado. Cada músculo protestaba. Las rodillas le dolían de haberse arrodillado en el piso del baño. Las manos le ardían de tanto golpear la puerta. Pero estaba viva, y las bebés estaban vivas. Eso era lo único que importaba. Encontró a Dona Amalia en la cocina, preparando caldo de pollo. La anciana se volvió cuando escuchó sus pasos, y la expresión en su rostro hizo que Julia se detuviera en seco. «¿Qué pasó anoche?», preguntó la abuela con esa voz que no admitía mentiras. «¿Cómo supiste que...?» «Llegaste a las 2 de la madrugada empapada y temblando, te escuché llorar en la ducha, y ahora sales del cuarto caminando como anciana». Dona Amalia señaló la silla. «Siéntate, come, y cuéntame todo». Julia se sentó. El caldo olía a casa, a seguridad, a todo lo que había extrañado durante esas horas encerrada, y le contó todo, cada detalle: las mamaderas adulteradas, el baño cerrado con llave, las bebés llorando, el miedo que le apretaba la garganta, la alarma de incendio, las cámaras, Vivian siendo arrestada. Dona Amalia escuchó en silencio, con las manos apretadas sobre la mesa, cuando Julia terminó. La anciana se puso de pie, rodeó la mesa y abrazó a su nieta con una fuerza que no parecía posible en alguien tan frágil. «Mi niña valiente», susurró. «Mi niña tan valiente». Julia se aferró a ella y lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de miedo ni de dolor, sino de alivio, de haber sobrevivido, de estar en casa. «¿Y ahora qué?», preguntó Dona Amalia cuando finalmente se separaron. «No lo sé, don Humberto me dio la semana libre.
Dijo algo de un ascenso cuando vuelva. ¿Quieres volver? Julia se quedó pensando. ¿Quería volver al lugar donde casi murió? ¿Al lugar donde la habían encerrado como animal? Pero también era el lugar donde había encontrado su voz, donde había peleado, donde había ganado. Creo que sí, dijo finalmente. Pero diferente. Ya no puedo ser invisible, abuela, ya no. Dona Amalia sonrió. Nunca lo fuiste, mija. Solo estabas esperando el momento correcto para brillar. El teléfono de Julia sonó. Número desconocido, contestó con cautela. Señorita Moreira, habla el detective Augusto Ferreira de la Policía Civil. Necesito que venga a la estación a ampliar su declaración. ¿Puede hoy a las 4? Sí, claro. Excelente. Traiga cualquier evidencia adicional que tenga y prepárese. Esto va a tomar un par de horas. Colgó. Julia miró a su abuela. Tengo que ir a declarar. Yo voy contigo. Abuela, no tienes que... Voy contigo, repitió dona Amalia con ese tono que no admitía discusión. La estación de policía olía a café viejo y papel. El detective Ferreira era un hombre de unos 50 años, con barriga prominente y ojos cansados de haber visto demasiado. Repasaron todo de nuevo. Julia contó la historia una vez más, respondió preguntas, firmó documentos. El detective escuchó los audios que había grabado, revisó las fotos, examinó las evidencias físicas que ya estaban en bolsas selladas. Hizo usted un trabajo impecable de documentación, dijo. La mayoría de las personas en su situación habrían entrado en pánico y no habrían pensado en preservar evidencia. Solo quería que alguien supiera la verdad, dijo Julia. Por si algo nos pasaba, bueno, gracias a eso tenemos un caso sólido contra la señora Lacerda. El detective cerró su carpeta. El laboratorio confirmó que las muestras del drenaje del baño contenían trazas de difenhidramina en dosis que exceden lo recomendado para bebés. Y encontramos más frascos sin etiqueta en el casillero personal de la acusada. ¿Cuánto tiempo estuvo haciéndolo?, preguntó Julia. No lo sabemos con certeza, pero hay registros de que el señor Valenza empezó a frecuentar el restaurante hace unos 4 meses y las bebés, según su padre, empezaron a tener problemas de sueño justo en ese periodo. Julia sintió náuseas. 4 meses drogando a esas niñas, probablemente, pero ahora eso se acabó. El detective se puso de pie. La señora Lacerda pasará esta noche en una celda. Mañana habrá audiencia de fianza. Dependiendo del juez, podría quedar en libertad bajo fianza o permanecer detenida hasta el juicio. Y si la dejan libre, tendrá orden de alejamiento. No podrá acercarse a usted, al señor Valenza ni a las menores, y se le retirará el pasaporte. No era mucho, pero era algo. Cuando salieron de la estación, ya había oscurecido. Dona Amalia tomó la mano de su nieta. ¿Tienes hambre? No mucha. Vamos a comer algo de todas formas. Necesitas fuerzas. Fueron a una fonda cerca de casa, de esas donde la comida es simple pero buena. Julia apenas probó su plato. Tenía el estómago cerrado. Su celular vibró. Mensaje de número desconocido. Hola Julia, soy Arturo. Espero no molestar. Solo quería que supieras que las niñas están bien. El pediatra las revisó y no hay daños permanentes. Gracias a ti, 1000 veces gracias. Julia respondió. Me alegra saber que están bien. Cuídelas mucho. La respuesta llegó casi de inmediato. Puedo invitarte a comer algún día para agradecerte como se debe, sin compromiso, solo agradecimiento. Julia miró el mensaje. Parte de ella quería decir que sí. Otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar de los hombres ricos con buenas intenciones, quería huir. Mejor lo dejamos así. Solo hice mi trabajo. Tu trabajo era servir mesas, no salvar vidas. Por favor, déjame agradecerte. Dona Amalia se estiró y leyó los mensajes sin disimulo. Dile que sí, abuela. Ese hombre tiene 3 bebés y acaba de darse cuenta de que casi las pierde. No te está pidiendo matrimonio, solo quiere darte las gracias, déjalo.
Julia suspiró y escribió: «Está bien, pero nada lujoso, por favor. Te prometo el lugar más sencillo de la ciudad. ¿El martes te parece bien?» «El martes está bien. El lunes». Julia recibió una llamada de don Humberto. «Julia, necesito que vengas al restaurante. No es urgente, pero hay algo que quiero mostrarte». Llegó Almirante, 2 sabores con el estómago hecho nudo. La última vez que había estado ahí, había salido empapada y temblando, pero el lugar se veía diferente a la luz del día. Más pequeño, más normal. Don Humberto la esperaba en la puerta. «Gracias por venir. Ven, quiero que veas algo». La llevó al mezanino. El baño de servicio tenía una cinta amarilla de «Escena del crimen» cruzando la puerta. Julia se detuvo en seco. «No te preocupes, no vamos a entrar», dijo don Humberto. «Solo quería que vieras esto». Señaló la pared junto a la puerta. Había una placa de bronce recién instalada. Decía: «En memoria de la valentía de Julia Moreira, quien el 17 de octubre de 2025 protegió 3 vidas inocentes arriesgando la propia. Que su ejemplo nos recuerde siempre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Julia se quedó sin palabras. «No tenías que». «Sí tenía que», interrumpió don Humberto. «Este lugar casi fue escenario de una tragedia, pero gracias a ti se convirtió en escenario de un acto heroico. Quiero que todos los que trabajen aquí lo recuerden. No soy heroína. Solo hice lo que cualquiera. No, lo que cualquiera debería hacer, pero pocos lo hacen». Don Humberto le extendió un sobre. «Esto es para ti, bono por servicios excepcionales. Y esto otro», le dio una tarjeta. «Es tu nueva identificación. Julia Moreira, supervisora de capacitación y protocolos de seguridad». Julia miró la tarjeta. Su nombre, su foto, un cargo que no esperaba tener nunca. «No sé qué decir. Di que aceptas. Di que vas a ayudarme a convertir este lugar en uno donde cosas así nunca vuelvan a pasar». Julia miró la placa de nuevo. Su nombre en bronce, permanente, visible, ya no invisible. «Acepto». Esa noche, cuando llegó a casa con el sobre y la tarjeta, encontró a dona Amalia tejiendo en su sillón. «¿Y bien?», preguntó la anciana sin levantar la vista. «Tengo un ascenso y un bono y una placa con mi nombre». Dona Amalia dejó el tejido y sonrió. Sabía que llegaría este día. ¿Qué día? El día en que el mundo finalmente te viera como yo siempre te he visto, brillante, fuerte, imparable. Julia se sentó junto a su abuela y recostó la cabeza en su hombro. «Tengo miedo». «¿De qué?» «De que esto sea demasiado bueno, de que algo salga mal». Dona Amalia le acarició el cabello. «La vida siempre tiene subidas y bajadas. Mija, pero esta subida te la ganaste, disfrútala, te la mereces». Julia cerró los ojos y dejó que las palabras de su abuela la envolvieran como cobija. Afuera, la ciudad seguía su curso. Vivian Lacerda pasaba su segunda noche en una celda. Arturo Valenza aprendía a ser padre de verdad. Las trigemias dormían tranquilas, sin químicos en su sangre, y Julia Moreira, la chica invisible que nunca había sido realmente invisible, finalmente empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, merecía ocupar espacio en el mundo. El martes llegó con cielo despejado y ese frío de octubre que hace que la gente camine más rápido. Julia se probó 3 conjuntos diferentes antes de decidirse por unos jeans limpios y una blusa blanca sencilla. Nada elegante, nada que gritara «estoy tratando de impresionar», porque no estaba tratando de impresionar a nadie. Era solo una comida, un agradecimiento, nada más. Arturo había sugerido encontrarse en una taquería del centro, de esas donde la comida es buena y los precios no te dejan en bancarrota. Julia llegó 10 minutos tarde porque el autobús se atascó en el tráfico. Lo encontró en una mesa del fondo, con el portabebés triple a su lado. Las 3 niñas dormían, con los cachetes rosados y las respiraciones tranquilas. «Julia». Arturo se puso de pie cuando la vio. «Gracias por venir. Gracias por la invitación».
Se sentaron. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Arturo jugueteaba con la servilleta. Julia estudiaba el menú como si fuera documento legal. ¿Cómo están?, preguntó finalmente, señalando a las bebés. Bien, mucho mejor. Arturo sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, la sonrisa llegó a sus ojos. El pediatra dice que no hay secuelas, que tuvimos suerte. Tuvimos suerte de que usted llegara cuando llegó. Tuvimos suerte de que tú estuvieras ahí, corrigió Arturo. Si hubieras sido otra persona, si no hubieras pensado tan rápido. Pero lo hice, y ellas están bien. Eso es lo que importa. Llegó el mesero, ordenaron tacos, agua de Jamaica, guacamole, cosas simples, normales, que ayudaban a llenar el silencio. ¿Cómo va el nuevo trabajo?, preguntó Arturo cuando el mesero se fue. Todavía no empiezo oficialmente. Regreso la próxima semana. Julia tomó un sorbo de agua. Don Humberto quiere que diseñe protocolos nuevos para el manejo de alimentos, supervisión de empleados, ese tipo de cosas. Suena importante, suena aterrador, admitió Julia. No estudié para eso. Apenas terminé la preparatoria antes de que mi mamá muriera. No sé si voy a poder. Vas a poder, interrumpió Arturo con firmeza. Alguien que mantiene la calma mientras está encerrada en un baño con 3 bebés llorando puede hacer cualquier cosa. Julia sonrió a pesar de sí misma. Cuando lo dice así, suena casi fácil. No fue fácil, fue extraordinario. Y mereces ese puesto más que nadie. Llegó la comida, comieron despacio, con esa comodidad que surge entre personas que han pasado juntas por algo que nadie más puede entender. ¿Y tú?, preguntó Julia. ¿Cómo estás tú?, Arturo dejó su taco a medio comer. Avergonzado, asustado, agradecido, todo al mismo tiempo. ¿Avergonzado de qué? De no haberme dado cuenta. De haber dejado a mis hijas en manos de una mujer que las estaba drogando durante meses. ¿Qué clase de padre hace eso? Un padre que estaba haciendo lo mejor que podía, dijo Julia con suavidad. Un padre que acababa de perder a su esposa y estaba tratando de sobrevivir. Sobrevivir no es suficiente. Ellas merecen más que eso. Entonces dáselo. Ahora que sabes, ahora que estás despierto, dáselo. Arturo la miró con ojos húmedos. Contraté a una niñera nueva, pero esta vez revisé referencias. Hablé con sus empleadores anteriores, pedí certificados médicos y le dije que yo voy a estar presente, que ya no voy a delegar todo. Eso es bueno. Renuncié a 2 clientes grandes, delegué proyectos, reduje mi carga de trabajo a la mitad. Arturo respiró profundo, porque Camila, mi esposa, ella no me perdonaría si dejara que nuestras hijas crecieran sin un padre. Luna se removió en su sillita, haciendo ruiditos. Arturo la sacó de inmediato. La meció con esa torpeza cariñosa de quien está aprendiendo. Hola, mi amor, ¿ya despertaste? La bebé abrió los ojos, miró a su padre y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. Dios, susurró Arturo. Es la primera vez que me sonríe. Julia sintió algo apretarse en su pecho. Es porque te reconoce, porque sabe que estás ahí. Alma y Lara despertaron una tras otra. Arturo preparó mamaderas con movimientos todavía inseguros, pero determinados. Julia lo observó resistiendo el impulso de ayudar. Él necesitaba aprender y ella necesitaba dejarlo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Arturo mientras alimentaba a Alma. Claro. ¿Por qué lo hiciste? Podrías haber dejado que las cosas siguieran su curso. Darles las mamaderas que te dieron, salir de ahí cuando abrieran la puerta, mantener tu trabajo. ¿Por qué arriesgaste todo? Julia pensó en su madre, en el autobús, en la canción, en todas las veces que la vida le había enseñado que algunas cosas valen más que la seguridad, porque eran bebés, y las bebés no pueden defenderse solas. Alguien tenía que hacerlo, pero ese alguien no tenías que ser tú. Sí tenía que ser yo, dijo Julia con firmeza, porque yo estaba ahí.
porque yo vi lo que nadie más quería ver, porque si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer. Arturo asintió, como si finalmente entendiera algo que había estado buscando. Mi esposa habría hecho lo mismo. Camila siempre decía que el mundo se divide en dos tipos de personas: las que ven problemas y se alejan, y las que ven problemas y se acercan. Ella era del segundo tipo, como tú. Cuéntame de ella, dijo Julia. Si quieres. Arturo sonrió con tristeza. Era doctora, pediatra, se especializó en cuidados neonatales porque decía que los bebés prematuros eran los guerreros más pequeños del mundo. Se le quebró la voz. Irónico, ¿no? Pasó su vida salvando bebés y murió dando a luz a los nuestros. Lo siento mucho. Complicaciones durante el parto. Las niñas nacieron prematuras. A las 32 semanas, Camila empezó a sangrar y los doctores hicieron todo lo posible, pero se limpió los ojos. Fue tan rápido. Una hora estaba ahí, sosteniendo mi mano, diciéndome que todo iba a estar bien, y la siguiente ya no estaba. Las niñas la conocieron. Apenas Camila las alcanzó a cargar una vez, todas juntas, antes de que la llevaran a cirugía de emergencia. Les dijo que las amaba, que siempre las iba a cuidar. Arturo miró a sus hijas. Y creo que lo sigue haciendo, porque te puso en nuestro camino. Julia no sabía qué decir a eso. No creía en esas cosas, en señales del universo o ángeles guardianes. Pero tampoco quería quitarle ese consuelo. Ella estaría orgullosa de ti, dijo finalmente, de cómo estás aprendiendo a ser el papá que ellas necesitan. Espero que sí. Espero que donde sea que esté vea que estoy tratando. Terminaron de comer. Arturo pagó la cuenta a pesar de las protestas de Julia. Salieron a la calle, donde el sol de la tarde convertía todo en oro. Te llevo a casa, ofreció Arturo. Está bien, puedo tomar el autobús. Julia, tengo 3 bebés y un auto enorme. Déjame llevarte, por favor. Ella sonrió. Está bien, en el auto, con las bebés dormitando en el asiento trasero y la ciudad pasando por las ventanas, Arturo habló de nuevo. ¿Sabes? Pensé que después de perder a Camila ya no iba a poder confiar en nadie, que siempre iba a estar solo, criando a las niñas en una burbuja donde nada malo pudiera tocarlas. Y ahora sé que el mundo tiene gente mala, como Vivian, pero también tiene gente como tú, y eso me da esperanza. No soy especial, Arturo, solo hice lo correcto. Hacer lo correcto cuando es difícil es ser especial. Llegaron al barrio de Fátima. Arturo estacionó frente a la casa azul cielo. Gracias por venir hoy, dijo. Gracias por los tacos. Puedo llamarte de vez en cuando para que veas cómo están las niñas. O solo para hablar, sin presión, solo. Amistad. Julia lo pensó. Parte de ella quería decir que no, mantener la distancia, seguir con su vida, pero otra parte, la parte que había cantado canciones en un baño inundado, quería decir que sí. Amistad, repitió. Me parece bien. Arturo sonrió. Amistad. Julia bajó del auto. Antes de cerrar la puerta, se asomó una última vez. Cuídalas mucho, ¿sí? Lo prometo. Con mi vida, Julia entró a su casa. Dona Amalia estaba en la cocina, como siempre, preparando la cena. ¿Y cómo estuvo? Bien, normal. Solo una comida entre amigos, creo. Dona Amalia le dio una mirada de esas que significaban, no me engañas, pero te dejo creer que sí. ¿Ese hombre tiene intenciones contigo? No, abuela, solo está agradecido, nada más. Ajá, ya veremos. Julia puso los ojos en blanco, pero sonrió. Su celular vibró. Mensaje de Arturo. Llegamos bien. Las niñas durmieron todo el camino. Gracias por hoy, de verdad. Julia respondió. De nada, cuídate. Y mientras guardaba el teléfono, se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Tenía a su abuela. Tenía un trabajo que le importaba y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a tener amigos. No era mucho, pero era suficiente, era más que suficiente. 3 meses después,
La vida de Julia había encontrado un ritmo nuevo. El Mirante Dos Sabores operaba bajo protocolos más estrictos. Cámaras revisadas semanalmente, verificación doble de alimentos, canales anónimos de denuncia. Julia supervisaba el entrenamiento de cada empleado nuevo, asegurándose de que entendieran que la seguridad no era negociable. Viviane Lacerda había sido sentenciada a 2 años de prisión por administración de sustancias controladas a menores y privación ilegal de libertad. Su familia apeló, pero el veredicto se mantuvo. El caso salió en las noticias locales durante semanas y Julia ya no era invisible. Los meseros la saludaban por su nombre. Los clientes la reconocían. Algunos hasta pedían tomarse fotos con ella. La heroína del Mirante, como la llamaban. Ella odiaba esa palabra, pero había aprendido a sonreír y aceptar los cumplidos con gracia. Dona Amalia había dejado el alquiler. Ahora vivían en una casa propia, pequeña pero suya, comprada con el bono de Julia y algunos ahorros de la abuela. Tenía 2 cuartos, una cocina luminosa y un patio donde la anciana cultivaba hierbas. Y Arturo se había convertido en parte de su rutina. Llamaba 2 veces por semana, a veces para contarle cómo las niñas habían aprendido algo nuevo, otras solo para hablar sobre trabajo, sobre vida, sobre nada importante. Julia se había acostumbrado a escuchar su voz, a anticipar sus llamadas. No era romance, al menos, eso se decían ambos. Era amistad, compañerismo, 2 personas que habían pasado juntas por algo extraordinario y ahora no sabían cómo volver a ser extraños. Un viernes de enero, cuando Julia salía del restaurante después del turno nocturno, encontró un sobre pegado en la puerta de su auto. Bueno, no era su auto exactamente. Don Humberto le había dado un usado del restaurante para que no tuviera que seguir tomando autobús a las tantas de la madrugada. El sobre era manila, grueso, sin remitente. Julia miró alrededor. El estacionamiento estaba vacío, solo las luces amarillentas y el sonido lejano del tráfico. Lo abrió con manos que empezaban a temblar. Dentro había recortes de periódico, viejos, amarillentos, de hace 8 meses. Mujer muere en complicaciones de parto, deja 3 bebés. Investigación descarta negligencia médica en muerte de doctora. Viudo millonario demanda al hospital, caso se cierra sin responsables. Julia leyó los titulares con el corazón acelerado. ¿Por qué alguien le daría esto? Siguió buscando en el sobre. Había más recortes, estos más recientes. Gerente de restaurante sentenciada por envenenamiento de menores. Familia Lacerda apela sentencia, alega conspiración. Y al fondo, una nota escrita a mano en papel blanco. La caligrafía era diferente a la de Viviane. Más angular, más masculina. La verdad tiene capas. Pregúntale a Valenza sobre la enfermera que desapareció la noche que murió su esposa. Pregúntale quién estaba en la sala de partos. Pregúntale por qué el hospital cerró la investigación tan rápido. Viviane no actuaba sola. Esto apenas empieza. No había firma. Julia se quedó ahí parada bajo la luz amarillenta, leyendo la nota una y otra vez. Viviane no actuaba sola. No tenía sentido. Viviane había confesado. Había admitido haber drogado a las bebés por celos, por obsesión con Arturo. Caso cerrado. ¿O no? Julia guardó todo en el sobre, lo metió en su bolsa y manejó a casa con las manos apretadas en el volante. Dona Amalia estaba despierta, como siempre, esperándola con té. «Llegas pálida», observó la anciana. «¿Qué pasó?» Julia le mostró el sobre. Dona Amalia leyó los recortes con expresión cada vez más seria. «¿Quién te dio esto?» «No sé, estaba en mi auto». «¿Y qué vas a hacer?» Julia se quedó mirando el té sin responder. ¿Qué iba a hacer? ¿Ignorarlo? ¿Investigar? ¿Decirle a Arturo? No lo sé, abuela. Tal vez sea solo alguien de la familia de Viviane tratando de sembrar dudas, de hacer quedar mal a Arturo. O tal vez sea alguien tratando de advertirte de algo. Julia no durmió esa noche. Se quedó despierta leyendo los artículos en internet sobre la muerte de Camila Valenza.
Los detalles eran escasos. Complicaciones durante cesárea de emergencia, hemorragia masiva, muerte a las pocas horas de dar a luz. Pero había algo que llamó su atención en uno de los artículos. Una cita de un doctor anónimo del hospital. Fue extraño. La paciente estaba estable después de la cesárea. Las complicaciones surgieron de repente, sin señales de advertencia. La investigación duró 2 semanas. Conclusión: error humano no probado. Complicaciones impredecibles, caso cerrado. Julia buscó más. Encontró el nombre del hospital, Clínica Santa Elena. Buscó noticias sobre personal médico y ahí estaba, enterrado en una nota de 3 líneas al final de un artículo. Enfermera Luciana Soares renuncia al hospital tras investigación interna. Paradero actual desconocido. La enfermera que desapareció. Julia tomó su celular 3 de la madrugada, demasiado tarde para llamar a Arturo o demasiado temprano, pero sus dedos ya estaban escribiendo el mensaje. ¿Podemos hablar mañana? ¿Es importante? La respuesta llegó 5 minutos después. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien, solo necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi casa mañana por la tarde? Claro. ¿A qué hora? A las 5. Ahí estaré. Julia dejó el teléfono y se quedó mirando el techo. La nota seguía en su mente. Vivian no actuaba sola, si eso era cierto. Si había algo más oscuro detrás de todo esto, entonces las bebés todavía estaban en peligro. Y ella no podía quedarse callada de nuevo. El sábado llegó con nubes grises. Arturo apareció a las 5 en punto, con el portabebés triple y esa sonrisa cansada que Julia había aprendido a reconocer. «Hola, ¿todo bien? Tu mensaje me asustó. Pasa, necesito mostrarte algo». Se sentaron en la sala. Dona Amalia se llevó a las bebés a la cocina con la excusa de hacerles arrullos. Julia le pasó el sobre a Arturo. Lo vio abrirlo. Vio cómo su expresión pasaba de curiosidad a confusión y luego a algo más oscuro. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz tensa. «Lo encontré en mi auto anoche, sin remitente». Sin firma, Arturo leyó la nota escrita a mano. Sus manos empezaron a temblar. Esto es absurdo. La muerte de Camila fue investigada. No hubo negligencia. Fue complicación del parto. ¿Quién era Luciana Soares? Arturo se quedó paralizado. ¿Cómo sabes ese nombre? Aparece en los artículos. Era la enfermera que renunció después de la muerte de Camila. ¿La conocías? Yo. Arturo se pasó una mano por el rostro. Sí, estaba en la sala de partos. Fue una de las últimas personas que vio a Camila con vida. ¿Y por qué renunció? No lo sé. El hospital dijo que era por razones personales. Nunca pude hablar con ella. Cuando intenté contactarla, ya había desaparecido. Arturo, ¿existe alguna posibilidad de que la muerte de Camila no fuera un accidente? La pregunta quedó flotando en el aire como veneno. Arturo se puso de pie, caminó hacia la ventana, se quedó ahí mirando la calle. «No lo sé», dijo finalmente, con voz rota. «Dios, Julia, no lo sé. Me hice esa pregunta durante meses, pero los doctores dijeron que fue hemorragia. ¿Qué pasa? Que no hubo nada sospechoso». ¿Y si estaban equivocados? ¿Y si alguien mintió? ¿Quién? ¿Por qué? No lo sé. Pero esta nota dice que Vivian no actuaba sola. ¿Y si ella sabía algo? ¿Y si estaba conectada con alguien del hospital? Arturo se volvió hacia ella con ojos llenos de lágrimas. Si eso es cierto, si alguien le hizo daño a Camila, si alguien me quitó a mi esposa, entonces tenemos que averiguarlo, dijo Julia con firmeza. Por ella, por las bebés, por la verdad. Arturo asintió limpiándose los ojos. Cómo Julia tomó el sobre de nuevo, leyó la nota otra vez. Empezamos por encontrar a Luciana Soares. Si ella renunció justo después de la muerte de Camila, debe saber algo. Pero desapareció, nadie sabe dónde está. Entonces la buscamos. Julia lo miró a los ojos.
Tú encontraste la verdad sobre Vivian porque revisaste las cámaras, encontraste evidencia. Podemos hacer lo mismo con esto. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? Ya hiciste suficiente por mí y por mis hijas. Por eso mismo, dijo Julia, porque las salvé una vez y no voy a dejar que nadie las lastime de nuevo. Arturo la miró con una mezcla de gratitud y algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Gracias, susurró. Desde la cocina llegó el sonido de las bebés riendo. Dona Amalia cantaba algo en voz baja y Julia supo, con esa certeza que solo viene cuando algo está completamente correcto, que esto apenas empezaba. La verdad tenía capas y ella iba a pelar cada una hasta llegar al fondo.